pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Quiero hablar acerca de 4 temas muy importantes que la iglesia debe llevar a cabo. Acabamos de terminar una serie del decreto de Dios. Ya hablamos de la soberanía y la responsabilidad humana. ¿Qué creyente tiene una responsabilidad? Usted viene a este lugar, usted hace parte de esta iglesia y usted es responsable. Porque la iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza. Y aunque usted hace parte es miembro de esta iglesia, hace parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, y se trajo aquí a ser miembro, pero a ser un miembro responsable. Y hay 4 áreas que quiero compartir en este mes acerca de cómo ser responsable en esas áreas. Voy a hablar acerca de que tú y yo tenemos una responsabilidad de congregarnos en la iglesia. Y voy a tomar un punto, un domingo, donde tú vas a tener que evaluar un poquito la congregación y el tiempo que tiene para congregarse. Voy a estar hablando que hay una responsabilidad de orar. Tú eres miembro de la iglesia local y debes orar. Y debemos orar juntos. Y esta noche hay una vigilia aquí. Y venga y oremos. Otro punto que voy a tratar es que Dios nos trajo aquí y nos dio la responsabilidad de evangelizar. Y que tú como creyente eres responsable de llevar el evangelio a otras personas. Y de pronto traiga algunos ejemplos de la iglesia primitiva, como ellos evangelizaban. Y en cuarto lugar voy a hablar que si Dios te trajo aquí con un propósito, y es que tú eres responsable de apoyar financieramente esta obra. Y que no es para 2 o 3, sino que es para todos los que venimos acá. Son esos 4 mensajes. Ahora, ¿por dónde arranco? Voy a arrancar por el más difícil. Voy a arrancar por el más polémico. Ya sabe por dónde voy. Así que hoy voy a hablar acerca del diezmo, como una primera responsabilidad que tú y yo tenemos al ser miembros de esta iglesia. Y mi tema en esta mañana es el principio del diezmo. El principio del diezmo. Yo en enero hablé acerca de la mayordomía del dinero, pero ya pasaron 5 meses y me veo en la necesidad de volver a hablar como una responsabilidad que usted tiene con esta iglesia local, más que conmigo, con la iglesia local. Porque este tema del diezmo, además de ser polémico y atacado y criticado por todos los lados, y uno quisiera entender por qué lo hacen, pero también viene siendo descuidado. Y que en esta iglesia, como todas obviamente, hay algunos hermanos muy fieles que diezman sistemáticamente. Hay otros hermanos no tan fieles que no diezman sistemáticamente, que cuando tienen un problema muy serio, entonces no diezman y no tienen en cuenta que la iglesia sigue en marcha y que la iglesia se sostiene a través de los aportes que los hermanos dan y que no hay otra manera. Y hay otros, espero que se arrepientan hoy, no les gusta dar, no les gusta diezmar. No es que no puedan, es que no les gusta. Y pueden sacar todas las excusas habidas y por haber. Quiero decir esto, hablar del diezmo es muy complicado. A mí no me gusta, pero como pastor de la iglesia y al ver el movimiento financiero me toca. Que yo le oro a Dios, pues tengo que amonestarle a usted también, hermano.
Es muy dispendioso hablar de esto en vista de que usted entra a YouTube y usted encuentra todo, y si usted se traga todo lo que dicen allí, hermanos, sin hacer una exégesis correcta de la Biblia, entonces usted ya va a decir no diezmo más. Ahora, lo que más se ve en este tema es que la gente, ¿para qué diezmamos si los pastores se están enriqueciendo? Eso es verdad, hay muchos pastores ricos con el diezmo, pero eso no quita el deber que tenemos nosotros de dar. Esta iglesia ya va para 5 años y ustedes me conocieron con una bicicleta, esa bicicleta la tengo. Yo oro a Dios, llevo orándole a Dios hace 1 año por un carro, porque lo necesito ya, un vehículo. Y le digo a Dios, terminará este año, pero el otro me tiene que coger con algo, de alguna manera. Así ya comenzaron con un pichirilo por ahí, pero creo que ya es hora. Le oraba a Dios por un local, no hemos podido salir de acá. Y el temor que tengo y el miedo que me da de ir a buscar un local para la iglesia, que lo necesita la iglesia ya urgentemente, es que algunos aquí no han entendido el dar todavía. Y si a veces me quedo a gatas para pagar aquí este arriendo y lo que tiene que ver con esto acá, ¿qué será? Pues ese es el temor. Por eso tengo que hablar. Otros dicen yo no diezmo porque eso es de la ley, eso no está en el nuevo pacto. Pues eso es lo que quiero que miremos esta mañana. Pero como el tema es el principio del diezmo, comienzo a definir qué es un principio. Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, un principio, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito. Entonces un principio es una regla o es una ley que se debe seguir para lograr un propósito. Y por eso hablo del diezmo como un principio. Tengo unas preguntas antes de entrar a 3 puntos que quiero compartir esta mañana. ¿Es el diezmo únicamente de la ley? ¿De cuál ley? Usted sabe que Abraham y los patriarcas diezmaron antes de la ley. Y no vamos a ir ahí ahora. Pero la pregunta es, porque muchos dicen, yo no diezmo porque el diezmo es de la ley. Entonces yo pregunto, ¿de cuál ley? Y quiero definirle. Existen 3 leyes. Está la ley civil, o lo que se llama la ley del gobierno. ¿Será que el diezmo era de esa ley? De la ley civil, de la ley del gobierno, porque Dios estableció el pueblo de Israel y le dio ciertas leyes. Esa es una ley. La gran pregunta es, ¿en nuestros días no estamos bajo una ley civil? Sí, porque estamos bajo una democracia donde tenemos un presidente que nos gobierna, gobernadores y alcaldes. Y usted, hermano, está bajo esa ley. Y usted, hermano, ya no estamos... Israel era un pueblo, una nación, y tenía un gobierno civil. Nosotros estamos en una nación con un gobierno civil al cual tú le das impuestos. Sí o sí, le pagas. Si usted tiene un vehículo, usted ya paga impuestos en la gasolina. Si usted tiene una casa, usted ya paga impuestos en el predial. Si usted paga servicios, ahí le están descontando. Si usted va a comprar ahora ciertos alimentos, ahí le están sacando. Les guste o no le guste, usted paga impuestos en una ley civil. Entonces, cuando la gente dice, ay, ya no estamos en la ley civil. La otra ley que la Biblia habla es una ley ceremonial o una ley religiosa, de donde la gente dice, sí, el diezmo es de ahí, de esa ley ceremonial. Y entendemos por la ley ceremonial como un sistema de sacrificios que el Señor estableció. Y Él escoge una tribu, llama a la tribu de Leví, y a esa tribu de Leví nombra cantores, levitas, sacerdotes, y las 11 tribus tenían que llevar un diezmo para sostener esa tribu. Entonces ellos hacían todo lo que es la ceremonia de sacrificios de animales. Entonces la gente dice, nosotros ya no estamos bajo esa ley. Es cierto, no estamos bajo esa ley, pero pregunto, ¿no tenemos una ley similar hoy día? ¿Qué es el culto? ¿Qué es la iglesia? ¿No es acaso una ley religiosa?
No es una ley ceremonial. Aquí venimos y en el culto tenemos una ceremonia. Cada 8 días nos reunimos a una ceremonia. No hay sacerdote, pero hay pastor. Entonces, que él viene y me diga a mí, ya no estamos en esa clase de ley, pues yo le digo, ¿cómo le parece que sí? De otra manera, pero estamos. Y luego hay una tercera ley, que es la ley moral. La ley moral es la ley de los 10 mandamientos y otras cosas allí que el Señor establecía. Ahora, todos concuerdan. Hoy estamos bajo la ley moral. Entonces, Israel tenía 3 leyes. Ley civil, ley ceremonial, ley moral. Entonces todos concuerdan que estamos en la ley moral. Y la gente dice, y el diezmo no es de la ley moral. Entonces yo no diezmo. ¿Y qué es la ley moral? Guardar los 10 mandamientos. Y Jesús resume la ley moral en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, primer mandamiento. Ahora yo pregunto, ¿cómo tú puedes amar a Dios con todo tu corazón si económicamente no quieres sostener la obra de Él? Sí, Señor. No me diga que amas a Dios con todo tu corazón y que cumple la ley moral en el primer mandamiento si tú no puedes dar para la obra. Amén. Así es. Entonces, guste o no le guste, esas 3 leyes imperan en nosotros todavía. De otra manera, pero están. Entonces no se me salga por la tangente y ahora vamos a entrar. Pero antes de eso, otra pregunta. ¿Cuántos diezmos habían en la ley? ¿Y cuál era su propósito? La Biblia nos habla de 3 diezmos que habían en la ley. Y está bien, hablemos de la ley ceremonial. Y está bien, hablemos de la ley religiosa. Hoy día en nuestro culto habían 3 diezmos. El primer diezmo era para el sostenimiento de los levitas. Ahora más adelante lo vemos. Se daba un 10% para sostener esa tribu. Hermano, por lo menos la tribu de Leví eran 100,000 personas. Y las otras 11 tribus que superaban el millón. Digamos, era como 1,000,000 de personas sosteniendo 100,000 personas. Y ellos tenían que dar el diezmo de sus productos. Y ahí viene la gente. El diezmo son chivos, el diezmo son productos del campo. No es dinero. Hermano, qué ridículo. Pues en ese entonces tenían que hacerlo así. De hecho, yo estaba leyendo que dice que cuando la gente vivía muy lejos y no podían traer los chivos, tenían que venderlos. O sus cosechas los vendían y tenían que traer el dinero al sacerdote. Así que sea vaca, sea chivo, sea lo que sea, diezmo es diezmo. ¿Y para qué lo recibía el sacerdote, que es el primer diezmo? Lo recibía la tribu de Leví para sostener esas 100,000 personas allá. ¿Y cuándo lo recibía? Obviamente porque la gente dice, el diezmo se da una vez al año. Claro. Hay gente que dice, yo diezmo una vez al año porque en la ley estaba diezmar una vez al año. Claro, pero diezmaban de la cosecha. Mi esposa tiene un hermano que tiene una finca y otra hermana y tienen fincas. Y ellos cosechan el café. Te voy a poner un ejemplo. Si mi cuñado cosecha el café, voy para septiembre más o menos, y la cosecha le da a él 100 cargas de café, y él estuviera en ese entonces, él tenía que llevar 10 cargas de café a los levitas. ¿Qué hacían los levitas? Obviamente guardaban el café o lo cambiaban por yucas, por papas, o en su defecto lo vendían para sostenerse todo el año. Nosotros no estamos en ese sistema. Nosotros estamos en un sistema donde se gana a diario, semanal, quincenal o mensual. Usted recibe el dinero. Entonces de ahí se saca el diezmo. ¿Para qué era el diezmo, ese primer diezmo? Para el sostenimiento de los levitas. Hoy día pastores. Se lo voy a mostrar más adelante. El segundo diezmo que había era un diezmo para las fiestas solemnes que se hacían cada año. Imagínense, Israel tenía 7 fiestas solemnes. Israel tenía que dar un segundo diezmo. Ahí llaman 20%. ¿Para qué? De sus cosechas, de todo lo que ellos hacían para sostener esas fiestas solemnes, para los gastos de las fiestas. Y fuera de eso había un tercer diezmo que se daba cada 3 años. Y este diezmo era para sostener las viudas y para ayudar a los necesitados o pobres de Israel.
se daba cada 3 años. Por lo menos Israel diezmaba el 23.3%. Entonces no era un diezmo, sino que la Biblia lo habla de esa manera. Entonces habían 3 clases de diezmo. Hermanos, además de eso, Israel tenía un sistema de ofrendas voluntarias. ¿Y para qué eran las ofrendas voluntarias? Pues cuando iban a hacer el tabernáculo, todos tuvieron que sacar hasta los zarcillos. ¿Los zarcillos es esto? Todo oro que trajeron de Egipto, que dice que salieron ricos de Egipto, despojaron a Egipto. Todo eso fue ¿para qué? Obviamente que ellos habían hecho que tuviera un becerro. Pero luego, todo lo que tenían para hacer el tabernáculo, después de eso, y la Biblia habla en Éxodo, no voy a ir ahí ahora, pero dice que la gente daba y daba dinero, joya, oro, plata, todo para hacer el tabernáculo, después el templo. Porque Dios siempre quiso que el pueblo tuviera un lugar de reunión. Y usted lea el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que Dios le decía al pueblo que lo más importante era su iglesia, el lugar de reunión, su templo, el lugar de reunión, donde el pueblo venía a adorarle, donde el pueblo venía a sacrificar. Eso era lo más importante. Por eso Dios en la Biblia se enojaba cuando el pueblo no daba. Y les decía, ustedes me están robando, Malaquías. Y les decía, ustedes están malditos. Y luego en Joel, o en Joel, se me olvidó en Osea, no recuerdo. Les dice, el problema que tienen ustedes es que tienen casas artesonadas y mi casa está desierta. En otras palabras, ustedes en su casa comen, en mi casa no. En su casa se visten, en mi casa no. En su casa pagan servicios, en mi casa no. En su casa la tienen lujosa, mi casa no. ¿Por qué para tener una cámara, esa cámara que costó casi $1 millón, ya voy a pagar la última cuota? ¿De dónde sale eso? De lo que usted da. ¿Por qué para tener un videobin hay que hacer ahora un sorteo acá? Porque las entradas no cubren eso, no alcanza para cubrir. No es porque no seamos suficientes, porque si aquí todos diezmaran, no tendríamos problema, tendríamos un local, de seguro, lo estaremos pagando. Ahora sí vamos, después de esa introducción, vamos con 3 puntos que tengo. Número 1, Jesucristo y el diezmo. Y para mí eso es lo más importante. Lo demás que voy a hablar, pero para mí lo más importante, Jesucristo y el diezmo, porque la gente siempre tiene la idea. Eso fue del antiguo pacto. En el nuevo pacto no hay diezmo, en el nuevo pacto no se habla del diezmo, en el nuevo pacto se habla de ofrendas generosas. Al final le voy a hablar qué eran esas ofrendas. Jesucristo y el diezmo. En tiempo de Jesús era muy normal diezmar. Hay gente que dice, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Yo le pregunto, ¿para qué fueron hechas las cartas? Para adoctrinar a la iglesia. ¿Por qué no se habló del diezmo? Porque era normal diezmar. Y hermano, cuando una persona, o cuando en una iglesia, la gente lo hace, regularidad, normalmente, ¿para qué se le dice que lo haga si lo está haciendo? La razón por la cual yo ahorita tengo que hablar de estos 4 puntos que voy a tocar, porque algunos no valoran el congregarse todavía, porque algunos no están orando con nosotros, porque algunos no están evangelizando y algunos no están diezmando. Entonces yo tengo que venir y despertar. Usted después lo busca, pero Lucas 18:12, cuando dice que 2 hombres fueron al templo a orar, iba un fariseo y iba un publicano. Cuando el fariseo oraba, y no estamos alabando la oración del fariseo que era hipócrita, pero quiero mostrarle cómo él oraba. Señor, gracias, porque no soy como el publicano. Además yo doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, se ha comprobado que los fariseos eran los que mejor defendían la ley y la guardaban. Obviamente que ellos eran unos hipócritas,
pero en su hipocresía tenían celo, a punto que en este tema del diezmo ellos diezmaban. Dice el fariseo: yo diezmo de todo lo que gano. Entonces era muy normal que ellos diezmaran. Aprovecho para decirle algo. Hay un hombre llamado, ¿cómo es el nombre? Bueno, Josefo. No recuerdo. Josefo, un historiador judío de la época de Cristo, y estaba leyendo unos argumentos de él, y él habla precisamente de estos 3 diezmos que eran vigentes en tiempo de Cristo. Y en el primer siglo de la iglesia, después de que Cristo había muerto y los apóstoles, hubo algunos escritores, y hay un escrito llamado la Didache o la Didache, que era la enseñanza de los primeros cristianos. Ahí habla lo que ellos hacían, lo que practicaban, y es interesante cómo en esa enseñanza habla del diezmo, que los cristianos diezmaban en el primer siglo. Y de ahí en adelante la iglesia siempre ha diezmado. 2000 años de iglesia que llevamos, siempre han diezmado. En la época de Jesús era normal diezmar. Entonces por eso Pablo, Juan, Pedro no tienen que ocuparse de estas cosas. Pablo se ocupó, y lo vamos a ver más adelante, cuando algunas iglesias no querían colaborarle. Entonces él tiene que hablar. Pero vamos a ver cómo Jesús aprueba el impuesto al César y el impuesto a Dios. Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22. Y voy a leer desde el versículo 15 para que miremos eso. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, o sea, a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Esos son los amigos de Herodes. Terrible, porque iban los amigos de Herodes, diciendo: maestro, de esta hipocresía, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Lo sabemos. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Eso lo sabemos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué le preguntan? Porque en ese entonces Israel no tenía hegemonía. Israel había sido capturado por Roma. Y Roma exigía un impuesto a cada habitante. Y como los judíos estaban acostumbrados a dar impuesto o a pagar diezmos, los 3 diezmos que ya le dije, ahora para ellos se les hace duro que una nación venga, los subyugue y tenga que dar impuestos ahora. Entonces le preguntan: Señor, tú que eres experto, por favor contéstanos esta pregunta, aunque lo hacían para tentarle. ¿Es lícito dar tributo a César? La palabra tributo es impuesto. ¿Está bien que nosotros los judíos le demos el impuesto a César que nos está cobrando? Dice el verso 18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque es que están los herodianos ahí. Y si Jesús dice que no, los herodianos van y se arma una revuelta y cogen a Jesús. Si dice que no. Si dice que sí, están los fariseos y saduceos que se le vienen encima. ¿Cómo vas a apoyar a los romanos? O sea, Jesús lo tienta de una manera. Él no podía decir sí o no. Sigamos leyendo. Jesús les dice: hipócritas, mostrando la moneda del tributo, la moneda del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Ahora, ese denario era interesante, tenía la imagen del César ahí. Entonces, cuando él coge el denario, les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Mostró la moneda, el denario. Le dijeron: de César. César era un título que se le daba al faraón.
Augusto también era un título, Augusto César, al faraón de la época. Y le dicen de César, y ahora como Jesús les contesta, y le digo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Cómo contestó Jesús? Sí, Señor, pague el impuesto a Roma, debe pagar, pero también pague el impuesto a Dios. O sea, los judíos están pagando el impuesto a Dios. Pues la idea era, si yo le voy a pagar impuesto a César, ¿para qué le voy a pagar el impuesto a Dios, impuesto al templo? ¿Para qué voy a diezmar? Si ya el César se me lo lleva. Y el Señor los arregla. Páguele al César lo que es del César, pero páguele a Dios lo que es de Dios. Y ahí podríamos pensar, ¿y qué es lo que es de Dios? La Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, todo es de Dios. Pero ahí está hablando de un impuesto. Y ese impuesto, hermanos, estoy seguro que se habla del diezmo, porque también dice la Biblia que el diezmo es de Dios. Por eso cuando la gente no daba el diezmo, el Señor decía, ¿robará el hombre a Dios? Me han robado al no dar el diezmo y a no dar la ofrenda. En Malaquías está. Obviamente, hermanos, y con el cuidado lo digo, que esto se está usando hoy día por muchos pastores para manipular a la gente y sacarles la plata. O para enriquecerse los pastores y la iglesia no. Yo en eso estoy en contra. Pero entonces, porque un pastor se enriquece con el diezmo, pero entonces porque la gente manipula el dar el diezmo a la gente y le saca la plata, entonces, hermano, entonces nosotros no vamos a dar por eso. Entonces el principio se va porque es manipulado. Es que ese es el otro error. Como se enriquecen los pastores, entonces yo no doy. Yo pregunto, ¿usted ve que este pastor es rico? ¿Usted con el diezmo ve que estoy enriqueciéndome yo? ¿Usted sabe lo que yo gano en esta iglesia? Esta iglesia tiene un presupuesto de 1.800.000, lo hicimos con los hermanos en enero. O sea que esta iglesia debe tener una entrada de 1.800.000 mensuales para poder sufragar todos los gastos. Pero como en mayo algunos no quisieron, porque en mayo en algunos de ustedes dijeron, yo tengo que pagar mis gastos, el pastor que espere. El problema es que la señora aquí el arriendo no espera, los servicios no esperan y esto tiene que continuar. Entonces yo en mayo tengo un déficit de 500.000 pesos acá porque entró solo 1.300.000. ¿Y qué hago yo ahora? Porque muchos de ustedes recibieron el dinero y suplieron lo de su casa, pero no le dieron el valor a esta casa, que es más importante que su casa. ¿Se da cuenta? Y Dios está diciendo aquí, páguele al César lo que es del César, pero páguele a Dios lo que es de Dios. Ahora este pasaje, yo llamé a mi esposa anoche cuando lo leía porque yo no había visto algo que vi acá. Estamos hablando en primer lugar Jesucristo y el diezmo. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Mírelo, hermano, y sorpréndase de lo que le voy a mostrar. Dice Jesús, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis, o sea, no lo hacen, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora voy a comenzar de para atrás. Dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo necesario hacer? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es lo más importante de la ley. Y dice Cristo, esto era necesario hacer, ustedes no lo hicieron, sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? Que ustedes son expertos en diezmar hasta lo más mínimo. Le dice fariseos hipócritas, ustedes diezman lo más mínimo, diezman la menta, el eneldo y el comino. O sea, ustedes tienen todo tipo de cosechas, pero también tienen la menta, y van y venden la menta por unos centavitos y aún diezman eso. Son tan rígidos en el dar, son tan meticulosos en el dar, en el diezmar, que diezman hasta lo más mínimo. Y el Señor les reprende porque les dice, ustedes, está bien que lo hagan, pero ¿por qué dejaron
de hacer lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Agárrese si no lo había visto, porque yo apenas lo vi anoche. O sea, terminando mi mensaje. La gente se para en la cabeza y dicen ahora, el diezmo es de la ley, el diezmo no es del nuevo pacto. El diezmo es de la ley, no es del Nuevo Testamento, no es del nuevo pacto. Pues párese aquí a lo que le voy a mostrar. Jesucristo dice aquí, porque diezmáis la menta y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley. Dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Mire, mi hermano, si no lo había visto, Cristo está diciendo que lo más importante de la ley es la misericordia, es la justicia, es la misericordia y es la fe. Eso es de la ley. Cristo está diciendo, en la ley se debe hacer justicia, en la ley se debe tener misericordia y en la ley se debe tener fe. Ahora yo pregunto, en el nuevo pacto, ¿la justicia de dónde es? Del nuevo pacto. ¿La misericordia de dónde es? Del nuevo pacto. ¿La fe de dónde es? Del nuevo pacto. ¿Sí o no? Porque Cristo dijo que era de la ley. Porque se nos ha metido a nosotros una idea equivocada de que hay dos testamentos, de que hay dos Biblias, de que la Biblia pasada no es para nosotros. ¿Quién dijo eso? Hay una sola Biblia, una sola palabra de Dios, una sola ley, y pare de contar. Decía el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Pablo dice, no estando yo sin ley de Cristo. ¿Quién te dijo a ti que Dios iba a dejar el Antiguo Testamento para allá? Entonces, si tú no crees en el Antiguo Testamento, córtalo y quédate con el Nuevo. Es la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis. Tan es así que Jesucristo dice, en la ley está la justicia. La justicia hace parte de la ley y hace parte del nuevo pacto. La misericordia hace parte de la ley y hace parte del nuevo pacto. La fe hace parte de la ley y hace parte del nuevo pacto. Ahora, entonces el diezmo no. ¿Por qué Jesucristo dijo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro? Jesucristo aprobó el diezmo. Lo aprobó. Era el momento para que Jesús se parara y dijera, no, ahora hay un nuevo pacto, ya no diezmen. ¿Pero por qué no lo dijo? Y le voy a decir esta mañana, para mí lo que dijo Cristo me es suficiente, me importa lo demás. Si Cristo dijo que había que diezmar, hay que hacerlo. Y no es, hermano, una opción. El diezmo no es opcional. Es voluntario, como es voluntario todo. Pero la palabra voluntario implica que debe nacer del corazón. Pero la ley de Dios es ley. Y cuando Cristo dijo guardar mis mandamientos, se debe a todos sus mandamientos. Pero algunos, por todo lo que hay alrededor, se comen el cuento de que no hay que diezmar. Voy a ver si alcanzo a llegar a hablar de eso. Pues para mí lo más importante es lo que Cristo dijo. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? Ser justo, tener misericordia y tener fe, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Diezme hasta de lo más mínimo. Diezme la mente, el eneldo y el comino. Hágalo. No deje de hacer una cosa por hacer la otra. Hágalo todo. Ahora vamos a hablar del propósito del diezmo en sí, para ver si alcanzo a llegar al último punto. Entonces, número 1, Jesucristo y el diezmo. Número 2, el propósito del diezmo en sí. El propósito del diezmo, y lo más importante acá, era sostener económicamente a los levitas, a los sacerdotes. Vamos a mirar número 18-21. Números 18-21. Génesis, Sexo, Levítico y Números. Véalo usted con sus propios ojos. El propósito del diezmo. Número 18-21. Dice aquí: he aquí yo he dado, hablando Dios, a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel
por heredad. ¿Por qué? Por su ministerio. ¿Por qué lo ha dado? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En otras palabras, los levitas se dedicaron a tiempo completo al tabernáculo de reunión. Esa es la razón por la cual el pueblo debe traerle los diezmos. Porque ellos están dedicados al ministerio. Ahora algunos dicen, eso era para los levitas. Estoy hablando esta mañana del principio del diezmo. Y un principio nos lleva a la idea de un propósito, cumplir un propósito. Así que el principio aquí es llevar, y está hablando del primer diezmo, no está hablando de los otros que le hablé, está hablando del primer diezmo, que era sostenimiento de los levitas, que estaban dedicados a tiempo completo. El principio pasa al Nuevo Testamento en el sentido de que ahora hay que sostener, no levitas, pero sí pastores que están a tiempo completo. Entonces, ¿va a cambiar Dios? Cuando Dios dice, Israel, usted debe llevar el diezmo para que se sostengan los levitas, y ese principio pasa también a la iglesia. Ustedes ahora van a llevar el diezmo ¿para qué? Para sostener el ministerio de los pastores que están a tiempo completo. Deuteronomio 14:22. Porque siempre había un sacerdocio. Vamos a mirar. Deuteronomio 14:22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ya le expliqué eso. Pero mire la palabra, indefectiblemente diezmarás. La palabra indefectible, sin defecto. Y aquí nos está hablando de algo sistemático. Escuchen. Dios bendecía a las 11 tribus de Israel en ganado, en agrícola, campo agrícola, todo eso. Y le exigía a ellos el diezmo para que vinieran y lo trajeran y hubiese alimento en la casa de Dios, sosteniendo a los sacerdotes y su familia. ¿Qué pasaba si ellos no traían? Pues los ministros no comían. Por eso él dice, es un sistema que he creado, sin defecto, sistemático. Tiene que estar siempre allí. Yo les bendigo sus campos, les bendigo sus cosechas, y ustedes son benditos, pero ustedes van a traer esa parte del 10% para poder sostener a los levitas que no tienen campo, que no tienen otro negocio, para devengar salario. O sea, yo los bendigo a ustedes allá con un negocio, hablando de nuestros días, con un trabajo, con un empleo, para que de ahí saque el 10%, que no es nada. Imagínense, pongamos que el mínimo está en 800,000 pesos hoy día, 80,000 pesos. ¿Qué es eso? Pero a algunos les parece una cantidad enorme porque piensan en los 80,000 y no piensan en que es la casa de Dios, que está establecido así para los 80 de aquí, los de allá, los del otro y los de todos acá, reuniendo. Podemos pagar el local, podemos pagar los servicios, podemos eventualmente darle una ofrenda a ese pastor. En el mes de mayo, al entrar aquí 1.300.000, yo cubro el arriendo, cubro los servicios, otros gastos que tiene la iglesia, la cuota de la cámara, y a mí me quedan 300,000 pesos. ¿Yo podré comer con 300,000 pesos? Y usted tranquilo, usted reído, pero eso sí, pastor, predíqueme la palabra, tráigame el evangelio, sostengamos la iglesia. Espere que ya voy para allá, mejor. Deuteronomio 14, ahora el versículo 23. Se trae el diezmo y dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí mi nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Si ve, pastor, que eran legumbres lo que se daba, pues claro, ¿qué quería? Y las primicias de tus manadas, de tus ganados. Ahora note acá, ¿para qué hacían eso? Para que aprendas a temer
a Jehová tu Dios todos los días. El principio del diezmo, hermano, es para que la persona aprenda a temer a Dios. Más que dar para sostener la obra de Cristo, es que Dios quiere que yo cuando doy tenga temor de Dios. Para que aprendas a temer a Dios. Así que el que no diezma no teme a Dios. Cree que es un juego Dios. Cree que la iglesia es un juego. Cree que el pastor verá cómo se las arregla. Si usted viene a este lugar, si Dios lo trajo aquí, lo trajo con todo y bolsillo también. Yo en esto voy a ser hermano, sí. Porque la Biblia hay que aplicarla. Y más en eso. No sea que unos cuantos nomás sostienen la obra y los otros se hacen los de la oreja ahí. Dice, se diezma para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así que cuando usted recibe el dinero y usted dice, esto es para la obra, ahí está el temor de Dios. Pero si usted recibe el dinero y se lo gasta, usted no tiene temor de Dios. ¿Ve? Para eso es. Pero algo más. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Para qué se diezma? Para que no desampares al levita. Cuando Israel no diezmaba, el Señor se enojaba porque habían desamparado al levita, porque el levita no tiene otra entrada. El pastor no tiene otra entrada. La entrada que Dios le dejó al pastor, a este siervo, es usándolo a usted con el diezmo y la ofrenda. Y si usted no diezma y no ofrenda, usted está desamparando al pastor. Y entonces el pastor, como dice Hebreo, se tiene que quejar. Dios mío, ¿cómo? Tengo una iglesia, tengo unos hermanos, pero algunos no quieren traer y lo pellizcan, no lo traen completo. ¿Y cómo yo voy a pagar? Dios mío, dice la Biblia, sométase al pastor, en Hebreos, para que él no trabaje con queja. Lo más lindo, hermano, es que usted pueda ver a este pastor libre, que yo no tenga por qué venir a predicarles del dar. Qué bueno que pase un año y yo no tenga que mencionar nada del dar. Pero si lo hago es porque me estoy quejando. ¿Quién va a pagar los 500 que ya debo? Y los debo porque ustedes, algunos en mayo, no quisieron dar. El problema es que a mí me sigue todo funcionando y yo tengo que ser responsable. No puedo parar. Y mira lo que dice el versículo 28 y 29. De esto abusan muchos pastores, pero ahí está. A fin de cada 3 años, aquí está, y habla del diezmo cada 3 años. ¿Sí ve? Este es el tercer diezmo. Arriba habla del primero, sostener al levita, aquí ya habla del tercer diezmo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá levita, que no tiene parte ni heredad contigo. O sea, que no tiene otra manera de tener ingresos. Y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Es el tercer diezmo, era para eso, para proveerle al levita, al pobre, al necesitado, a la viuda. Pero mire cómo termina: para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Así que implícitamente y explícitamente ahí mejor está. Cuando se daba el diezmo, Dios lo bendecía. Por eso en Malaquías dice que por no diezmar, el Señor cerraba las ventanas de los cielos. Ahora, yo no voy a Malaquías 3 porque eso se manipula mucho y yo no quiero ir allá. Pero estoy mirando otras partes. El tema hoy es el principio del diezmo. Entonces, número 1, Jesucristo y el diezmo. Número 2, el propósito del diezmo. Ya lo vimos, sostener económicamente a los levitas, a aprender a tener temor de Dios, para no desamparar al levita y para yo ser bendecido financieramente. Mire, hermano, no lo digo muy duro, pero cuando usted da para la obra de corazón, sinceramente, Dios te bendice. Así está la palabra. Es cierto, Dios te bendice. Obviamente que yo no uso eso para manipular, porque otros lo hacen. Pero
Porque otros manipulan con esto, entonces en principio no hay que tenerlo. Ahora yo me he dado cuenta, hay gente que ataca mucho el diezmo y cuando yo voy a mirar, hermano, ni siquiera son pastores. Y le voy a decir una cosa, no he visto la primera persona que ataque el diezmo porque quiere dar un 15, un 20%, un 50%. Todos los que atacan el diezmo, vea, les suena el codo porque ellos quieren dar menos. Es por eso que lo atacan. Porque el que ataca el diezmo muestra un corazón tacaño. Yo quisiera que alguien se levantara y dijera: pastor, yo no estoy a favor del diezmo porque yo quiero dar un 20 y un 30%. Amén, hágalo. Pero ¿quién hace eso? Si no pueden dar un diezmo, nos van a dar un 12, un 15, un 20. Si no dan una ofrenda, algunos ni eso. Es más, yo no sé si eso fue lo que pasó, pero aquí me ha pasado siempre, con algunos de ustedes que están ahí sentados. Como hay una rifa, yo tengo que pagar una boleta, entonces pellizco el diezmo. Como hay una canasta, entonces como voy a llegar para la canasta, entonces doy 5,000 de canasta, pero le pellizco el diezmo. No estamos haciendo nada. Porque entonces lo que quede ahora de la rifa para comprar un videobin, entonces ahora ¿qué pasa? Si quedan 500,000 pesos, entonces ocurre que yo tengo ya un déficit de 500,000. Porque no entró para entrar por ahí. Eso no sirve. Eso se llama una ofrenda extra. Usted debe dar sí o sí el diezmo, délo. Y si se pide una ofrenda extra, la da de su bolsillo. No pellizque aquí. Número 3, el propósito del diezmo en sí. Ya vi el propósito del diezmo en sí. El propósito del diezmo en el nuevo pacto. Igual que en el Antiguo Testamento, es sostener a los siervos de Dios. O sea, el principio es el mismo. No, porque los diezmos eran para la tribu de Leví, ahora ya no hay tribu de Leví. Pero hay pastores. El principio es el mismo. Voy a hablarle de unos textos un poquito fuertes. Inclusive ese era el título que le iba a poner al mensaje, pero lo fue por otro, y es: no ponga bozal al buey que trilla. Primera de Timoteo 5, nuevo pacto. ¿Cómo lo maneja el apóstol Pablo? Primera de Timoteo capítulo 5, vamos por ahí. Verso 17. Ojalá todos lo puedan ver. Primera de Timoteo 5, 17. Dice, y aquí está hablando, hermano, del sostenimiento del pastor. Aquí, míreme, antes de leer esto le voy a aclarar. La razón por la cual habían 3 diezmos: un diezmo era para el sostenimiento de los levitas, otro era para el sostenimiento de las fiestas y otro para el sostenimiento de los pobres y las viudas. Así que quitemos esos dos y demos un sostenimiento de... Porque en el nuevo pacto hay ofrendas, y más adelante le voy a mostrar, si alcanzo, que estas ofrendas se daban era para ayudar a las necesidades de las iglesias. Pero Pablo aquí va a hablar del sostenimiento del ministro. Por lo tanto, aunque no habla del diezmo, uno puede ver que se trata de lo mismo. Vamos a mirar. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos, ahí la palabra anciano es pastor, que gobiernan bien. La palabra gobernar es dirigir, en este caso la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. Voy por partes. ¿Qué es digno de doble honor? Iglesia, tenga el pastor con un doble honor. Le digo, ¿qué es eso? En términos que podemos decir ahora: páguele doble de lo que usted se gana. Eso es doble honor. Al pastor que tenemos enfrente, que nos enseña la palabra, que el sueldo de él sea mayor al que usted se gana. En otras palabras, si aquí el promedio es que todos ganan el mínimo, el pastor debería ganar 2 mínimos. Eso es tenerlo en doble honor. Sigo leyendo. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No, el pastor no trabaja. Pues mire ese versículo. Yo trabajo cuando predico, cuando enseño. De hecho, mi trabajo aquí, usted lo ve 1 hora. Pero para yo predicar 1 hora, muchas veces hasta días, me desgasto.
¿Cuántos mensajes yo me he escuchado antes de traer este tema? ¿Cuántas investigaciones yo he hecho? Ese es mi trabajo. Así que yo vengo aquí a exponer lo que yo ya he trabajado. Yo vengo a dar aquí el fruto de lo que yo he hecho afuera, entre semana. Por eso dice la Biblia, el pastor trabaja cuando predica y cuando enseña. Y luego mire el verso 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dos palabras hay ahí, una dicha por la ley y otra dicha por Cristo. La dicha por la ley es la que dice acá, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ustedes pues vayan porque ya no alcanzo. Eso está en Deuteronomio 25:4, cuando Dios está estableciendo las leyes civiles para el pueblo de Israel, y una de esas leyes es esa, les dice, no ponga bozal al buey que trilla, o al buey que trillague. ¿Y qué es eso? Investigando, porque yo investigué mucho sobre esto para no venir a enseñarles algo equivocado. Y lo que está diciendo aquí es, cuando el buey está en el arado, arando la tierra, o está trillando la cosecha, quítale el bozal al buey y dele de comer, dele agua, manténgalo bien. Pero habían algunos que le ponían el bozal y el buey con sed y no le daban, y el buey con hambre y no le daban. Y por eso se levanta la ley en Moisés y le dice, no ponga bozal al buey que trilla. En otras palabras, si el buey te está sosteniendo, te está ayudando al sostenimiento, a la cosecha, y te está sirviendo, dele de comer. Y Pablo está diciendo aquí, el pastor, el anciano, dele doble honor, mayormente a los que trabajan y predican. ¿Por qué? Porque no se puede poner bozal al buey que trilla. En otras palabras, está llevando al pastor y lo está representando en el buey, como que el pastor está trabajando, y que cuando la iglesia no da, le está poniendo un bozal al pastor, como quien dice, pastor, yo voy a sus cultos, deme todo el trabajo de su semana, de oración, de lectura, de estudio, y ven y enséñemelo aquí. Pero yo no le doy un peso para que coma, pues yo no le doy un peso para que pague nada, sígame trayendo, pues no le doy nada. Usted me está poniendo un bozal. ¿Y cómo quiere que trille yo? ¿Quiere que siga trillando aquí, endeudándome porque unos cuantos aquí no quieren dar? Ahora, ¿qué dijo Pablo en otra ocasión? 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Ya más explícito ahora. Verso 7. Aquí Pablo sí se está quejando, pero bravo. Primera de Corintios 9:7. Vale, léele todo esto. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? En otras palabras, si usted tiene un negocio, usted recibe bendición de él. Y aunque este no es mi negocio, Dios espera que yo reciba salario. Porque este es el negocio del Señor. Amén. Ya algunos ya ni amén dicen. Ya les fue el gozo hace rato. Yo sabía que esto iba a producir eso. Versículo 8, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Pablo, ¿para dónde se va? Para la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Lo mismo. Ahora dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? La Biblia dice que sí. Pero ahora dice, pero lo dice por los bueyes, porque verso 10, o lo dice enteramente por nosotros. Luego dice Pablo, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto.
Pablo está diciendo, cuando la ley dice no ponga bozal al buey que trilla, lo dice por el siervo de Dios. Lo dice por el que predica, por el que enseña la palabra, por el pastor que está a tiempo completo. Es por él que se escribió, dice Pablo. Y mire, sigue diciendo. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que es lo que yo hago constantemente, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si yo siembro lo espiritual, ustedes deben, en ese sentido, dice, sembrar lo material. Hermano, aquí no se le está pidiendo más de lo que es. Diezmo y ofrendas. Fieles en eso. No más. Yo le decía a mi esposa ayer que yo pasé por la mañana el viernes. De pronto Miguel, que vive cerca, se dio cuenta. Hay una iglesia por ahí que pusieron hace poco y estaban vendiendo lechona. El viernes y el sábado vendiendo lechona. Y yo le dije a mi esposa, ¿será que la iglesia quiere que yo vaya a vender lechona? ¿Para ver si tengo unos recursos para pagar? No, y no lo haré. Porque la Biblia no dice que yo vaya a vender lechona. La Biblia dice que yo me sostengo aquí con el diezmo y la ofrenda. Lo que sí tengo que hacer es hablarle, despertar la conciencia de algunos. Yo no voy a hacer lo que la Biblia no me dice, ni voy a vender empanadas tampoco. Acepté la rifa ahora, y eso porque un hermano me dijo. Y eso que lo hice con temor. Y reuní a unos hermanos para pedirles el consentimiento. Porque no me gusta. Dios dijo diezmos y ofrendas, y eso es. Ahora no se preocupe, que yo no voy a enriquecer con eso. ¿Usted sabe cuánto me gano yo? Los hermanos saben, yo saco 200,000 pesitos semanales para los gastos míos. Lo demás se va a la iglesia. Eso para mí muy poquito, porque no me alcanza ni para la cuota inicial de otra sigla. Y la ropa que a veces tengo por ahí porque mis hijas me regalan. Esta semana de Día del Padre me dieron un dinero y me dijeron, váyase con su esposa al centro y compre un maletín que le falta, y por ahí lo que le queda, a ver si se compra un pequeño busito o una camisa o unos tenis por ahí estos días. Mi hija, porque hermano, no me queda un uso. De hecho estoy debiendo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segásemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho, porque habían otros allá, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo que fundó la iglesia. Pero aún Pablo dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, porque otros estaban abusando. Parece que Pablo se debilitó y él dijo, pues como otros abusan, yo no abuso, pero él sufrió por eso, porque no recibió. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, trabajan? Esto es un trabajo. Comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. A mí no me da temor, hermano, porque es bíblico. Y Cristo lo dijo, predica el evangelio, va a vivir del evangelio. Y le voy a decir una cosa, el diezmo inclusive, muchos lo hacen así, yo no lo voy a hacer así. El diezmo inclusive es para el pastor, las ofrendas es para el sostenimiento del templo. Pues yo no lo voy a hacer así, porque yo prefiero un sueldo, una ofrenda por ahora. Yo tengo una ofrenda, yo no tengo sueldo, ustedes a mí no me pagan un sueldo. Si ustedes a mí me pagaran un sueldo, por decir algo, el mínimo, ni alcanzaba, porque tenían que darme prestaciones, tenían que darme cesantías. Ahorita que llegó la prima, una prima, todos ustedes reciben prima menos yo. Ni siquiera la EPS, porque yo me beneficio por una de mis hijas. ¿Se da cuenta? Yo recibo una ofrenda. Le digo esto porque a algunos parece que no lo supieran. Y por eso retienen, y no dan. Entonces estamos viendo que el principio es el mismo. Pablo habla de la ley del bozal y luego lo pone a los siervos. Pero habían dos puntos ahí ya para ir terminando. El otro punto es, y el obrero es digno de sus salarios. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Cristo.
Mateo capítulo 5, vamos a mirar. Ya no alcancé a ver lo otro, pero bueno, tan siquiera leamos este texto para ir terminando, ya se me fue el tiempo. Mateo capítulo 5. Vale, rapidito del 5 al 10. ¿Yo qué le dije? Perdón, Mateo. Es Mateo 10 del 5. Ya hasta las gafas me fallan. No ha habido para gafas. Mateo 10 del 5, vale, rapidito. A estos 12, es para los 12, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, o sea, váyanse así peladitos. Y ahora va la razón por qué. Ni de alforja para su camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado. ¿Por qué? Ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Por qué? Porque si tú vas a una ciudad a predicar el evangelio, esa gente debe proveerle. Si Dios me trajo a predicarle aquí a ustedes, ustedes deben proveerme a mi necesidad. Termino diciéndoles algo. Hay 2 textos más que usted los va a buscar. 2 de Corintios 9, del 5 al 8, y 1 de Corintios 16, 1 al 2. Aparecen de 2 ofrendas que el pueblo recogía. Porque quiero decirle esto. La gente dice: no, en el nuevo pacto hay que dar de corazón. Y ofrenda y generosamente. Y luego en Corintios, 1 de Corintios 16, 1 dice: cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces la gente dice: no diezmos, ofrendas. Ofrendas de corazón, ofrendas generosas. Ahora yo pregunto, si esto es así, ahora, en primer lugar voy a ser honesto. Estos 2 textos no hablan de sostenimiento del pastor. Hablan de ofrendas para una iglesia en necesidad. Aún, 1 de Corintios 16, 1 al 3, que yo lo leí anoche varias veces mirando bien, decía Pablo: cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, para que no vaya no se recojan ofrendas. Y esa ofrenda luego la vamos a llevar a Jerusalén, que está en pobreza. Así que de dar de corazón y dar generosamente y dar voluntariamente, se refiere a las ofrendas, nunca al diezmo. No se refiere a diezmo, se refiere a las ofrendas. Y eran ofrendas para ayudar a iglesias que estaban en necesidad. Los textos que les toqué al comienzo, de no ponga bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario, ahí sí se refiere al pastor. Donde uno entiende el mismo principio de los levitas: el diezmo lleve solo a los levitas, los otros diezmos son para sostenimiento del templo. Entonces lo mismo hoy día sería el diezmo para el pastor, las ofrendas para el sostenimiento. Pero nosotros no lo hacemos así, y la iglesia bíblica no lo hace así. Las iglesias ortodoxas y las iglesias bíblicas han preferido siempre darle al pastor un buen sueldo, doble honor. Porque imagínense, si esta iglesia tuviese mucha gente y entrara aquí, por decir algo, mensualmente entraran 20 millones de pesos en diezmos, yo no me voy a quedar con eso. No se le ocurre. Es mejor asignarle al pastor un sueldo, y obviamente con todo lo de la ley, todo lo legal, y lo demás que quede para el sostenimiento de la iglesia. Y ahí sí podemos incluir las viudas, los pobres, los necesitados. Pero ahora, ¿cómo vamos a ir a un necesitado si el primer necesitado es el pastor? Quiero decirle esto: algunos dicen: pastor, diezmos no, es voluntariamente. Ahora yo pregunto, ¿dónde usted ve que alguien va a dar voluntariamente, generosamente? ¿Cómo? Si Dios no pone un porcentaje que es voluntariamente y que es generosamente, cuando la Biblia dice según haya prosperado, ¿cómo es eso? Si yo digo esta mañana: a ver, vamos a ofrendar aquí todos voluntariamente y generosamente, no pongamos límite, no pongamos diezmo, voluntariamente y generosamente. Entonces, una persona que se ganó 100,000 pesos esta semana: yo voy a dar 10. Otro se ganó 1,000,000 de pesos y dice: yo voy a dar 20.
La razón del diezmo es porque Dios busca equidad en todos, equidad. Que si una persona ganó 100,000 esta semana, pueda traer 10. Es más, el diezmo es lo mínimo, es la base. Usted es generoso cuando da más del diezmo. No me diga que usted es generoso cuando usted se gana 100,000 pesos y trae 5. Usted es generoso si se ganó esta semana 100,000 pesos y trajo 15 o trajo 20, ahí es generoso. Si trajo 10, por lo menos diezmó. Y si se ganó esta semana 1,000,000 de pesos, es lo mismo. El 10% son 100,000. Si usted trae 80, hermanos, ya usted está por debajo. Generosamente trae 120, 150. Eso es ser generoso. Y si usted se ganó 10 millones de pesos, trae 1,000,000. Como mínimo. Ya 1,5 millones si quiere ser generoso. ¿Por qué la Biblia habla de algo sistemático, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Según cada uno haya prosperado. Y cómo yo sé, y cómo usted puede saber qué es una ofrenda generosa y cómo dar proporcionalmente a lo que usted ha prosperado. Tiene que tener una medida. Es como yo le digo aquí, hermano, el mundo, todos los sistemas de gobierno, todos los sistemas económicos o financieros tienen una medida. Usted le dan tarjetas de crédito y le ponen un porcentaje de intereses, sea que gaste 100,000 o gaste 100,000 millones. Porque es proporcional. Todo el sistema monetario es proporcional. Usted va a una empresa, a un mercado y usted compra 50,000, si usted echa más, pues paga 100. Todo es proporcional de acuerdo a lo que usted tiene. Ahora, solo en la iglesia es donde no queremos ser proporcionales y queremos dejar a la voluntariedad. Aquí hay gente que me ha dicho a mí, y lo digo porque es así: pastor, yo no diezmo. Y otra cosita que nos dio la manía: yo no pongo mi nombre. Aquí en esta iglesia he conocido por lo menos 3 personas que me han dicho: no, pastor, yo no pongo mi nombre porque yo doy voluntariamente de corazón, quiero que nadie sepa. Pero a veces, primero, no es honesto. Lo segundo, no pone el nombre para dar lo que le viene en gana. Porque no quiere usted exponerse a que le vean. Y para dar, algunos dan cada 3 meses. ¿Usted recibe cada 3 meses? Dame, hermano, una buena mayordomía. Y no sé si le gustó o no le gustó este mensaje esta mañana, pero una buena mayordomía es primero Dios. Primero el reino de Dios. Y eso usted lo tiene que saber desde que recibió. Usted cuando recibió allá, algunos dicen: yo recibí, está mi universidad, está mi arriendo, está mi comida, está mi mamá, el perrito y el gato. Pastor, no quedó para usted. Usted no ama a Dios. Usted no ama a Dios. Porque si usted amara a Dios, amaría su obra. Esta obra es de Dios. Y cuando usted diezma y ofrenda, usted está diciendo: Señor, te amo. Eres el primero en mi vida. Por eso yo llevo a la casa tuya. Para que esa casa se sostenga. Para que el pastor siga predicándome. Así no me gusten sus mensajes, pero es bíblico. ¿Cuántos somos aquí? Yo le oraba al Señor esta semana: Señor, si todos dieran, tendría un local, seguro. Yo le digo, hermano, ustedes me conocen, yo saco lo que me corresponde a mí. Por la gracia de Dios tengo unas hijas que trabajan y me colaboran. Si no, no pudiera. A ver, nosotros somos 5 acá. Esta casa vale 600. Servicios de 250. Otras arandelas que toca, porque el vino que se toma ahora, el pan, eso no es de gratis, o el helado que le vamos a dar tampoco es de gratis, estas flores no son de gratis, los papeles, lo que saco no es de gratis, entonces allá va 1,000,000. Y si en el mes me entra 1,300,000, ¿cómo yo con 300? No, la canasta va a tocar para mí. Oh, póngase de pie, hermano, por favor, y terminamos. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.